Julián descendió del autobús en la antigua terminal de Veracruz con la sensación de que el aire no se respiraba, sino que se masticaba. Era un mediodía de 1974 y el calor húmedo se le pegó a la piel como una segunda voluntad, una que intentaba doblegarlo antes de que diera el primer paso fuera de la estación. Llevaba una maleta de cartón reforzada con cordel y en el bolsillo apenas los pesos suficientes para un café y una noche en la pensión más barata que el destino le permitiera encontrar. No tenía contactos, no tenía linaje y, sobre todo, no tenía miedo. Mientras caminaba hacia el malecón, el sonido de los claxones, el pregón de los vendedores de bolovanes y el lejano estruendo de las grúas del puerto formaban una cacofonía que para cualquier otro hubiera sido ensordecedora, pero para él era el ritmo de una maquinaria de dinero que solo necesitaba ser comprendida. Se detuvo frente a la inmensidad del Golfo, donde el azul del agua se mezclaba con el gris industrial de los buques de carga que parecían edificios flotantes. Allí, entre el olor a salitre y el aroma a petróleo quemado de las chimeneas, Julián entendió que el puerto era un organismo vivo, una boca gigante que tragaba y escupía mercancía sin descanso, y que él solo necesitaba encontrar la manera de alojarse en uno de sus dientes para no ser devorado. Su primer trabajo no fue una elección, sino una imposición de la supervivencia. Se presentó en la zona de muelles donde los estibadores se amontonaban desde antes del amanecer esperando que el capataz les asignara una jornada de dolor físico a cambio de unas cuantas monedas. Julián era un hombre de constitución fibrosa, forjado en el campo, pero el trabajo en el puerto era una bestia distinta. Durante meses, su vida se redujo a cargar sacos de café, lingotes de plomo y cajas de maquinaria pesada bajo un sol que derretía el asfalto. Sus manos, inicialmente suaves, se llenaron de ampollas que luego se convirtieron en callos tan duros que dejaron de sentir el calor. Sin embargo, mientras sus compañeros aprovechaban los descansos para sentarse a la sombra de los contenedores a beber agua de piña o cerveza fría para mitigar el infierno, Julián se quedaba de pie, observando. Miraba cómo se movían las grúas, estudiaba la jerarquía de los oficiales de aduanas y, sobre todo, prestaba atención a los retrasos. Notó que el puerto, a pesar de su magnitud, sufría de una ineficiencia crónica, una pieza faltante para una grúa podía detener la descarga de un buque por 12 horas. Un papel mal llenado en la capitanía podía dejar una fortuna en perecederos pudriéndose al sol. Esa observación silenciosa fue su verdadera educación. Mientras dormía en una habitación compartida en una vecindad de la calle Huaca, donde el ruido de las rumbas nocturnas y el llanto de los niños no lo dejaban descansar, Julián utilizaba las horas de insomnio para trazar mapas mentales de la logística portuaria. Empezó a ahorrar de una manera casi patológica. Mientras los demás estibadores gastaban sus excedentes en los portales, buscando la compañía de mujeres o la euforia del alcohol para olvidar la monotonía del muelle, Julián comía solo lo necesario para no desmayarse. Se convirtió en una sombra eficiente, un hombre que no hablaba pero que siempre estaba allí cuando un oficial necesitaba un favor extra o cuando un capitán de barco extranjero buscaba a alguien que no le robara mientras le entregaba un recado en la ciudad. Fue así como empezó a aprender las palabras básicas de otros idiomas, el inglés de muelle que se habla entre gestos y señas, entendiendo que el idioma del dinero no tiene fronteras y se sabe interpretar la necesidad del otro. La gran oportunidad del primer capítulo de su ascenso no llegó con una herencia ni con un golpe de suerte, sino con una tragedia ajena que él supo transformar en un puente. Un pequeño remolcador privado, propiedad de un hombre mayor que ya no tenía fuerzas para operarlo, sufrió una avería en el motor justo cuando un carguero de bandera panameña necesitaba ser guiado hacia una posición específica para una descarga de emergencia. El dueño, desesperado y sin hijos que lo ayudaran, estaba a punto de perder el contrato y el equipo. Julián, que había pasado sus domingos merodeando los talleres de reparación y hablando con los mecánicos viejos, se acercó al hombre. No le pidió empleo, le ofreció un trato. Él repararía el motor con piezas que había rescatado de la chatarra y operaría el remolcador durante las noches de tormenta, cuando nadie más quería salir, a cambio de un porcentaje de las ganancias y, eventualmente, la opción de compra del bote. El viejo, viendo en los ojos de Julián una ambición que rayaba en la locura pero que estaba respaldada por una calma glacial, aceptó. A partir de ese momento, la vida de Julián se dividió en dos.
De día seguía siendo el estibador que cargaba el peso del mundo sobre sus hombros para mantener las apariencias y asegurar su lugar en el sindicato, pero de noche se convertía en el fantasma del malecón. Con el remolcador, que bautizó discretamente en su mente como su primera piedra, empezó a mover suministros menores, a llevar provisiones frescas a los barcos que esperaban en la bahía para evitar los altos costos de atraque y a realizar reparaciones menores en alta mar. Se dio cuenta de que la riqueza no estaba en la fuerza bruta, sino en la velocidad y la confianza. En un lugar donde la corrupción y la pereza eran la norma, la puntualidad de Julián se convirtió en su mejor carta de presentación. Los capitanes empezaron a preguntar por el joven de la lancha gris, aquel que siempre llegaba 10 minutos antes de lo acordado y cuyas facturas, aunque escritas a mano en papel de estraza, eran sagradas. Para cuando el primer año llegaba a su fin, Julián ya no era el mismo hombre que bajó del autobús. Su espalda seguía ancha, pero su mirada se había afilado. Había dejado la vecindad ruidosa por un cuarto pequeño pero privado cerca del faro, donde el único sonido era el de las olas rompiendo contra las rocas. En un rincón de esa habitación, guardaba en una caja de madera los primeros fajos de billetes que no estaban destinados a la comida ni al alquiler, sino a la expansión. Había comprendido la lección fundamental de Veracruz: el puerto es un río de oro que fluye constantemente, y para hacerse rico no hace falta intentar detener el río, sino construir un canal propio que desvíe una parte hacia tu propio jardín. Julián estaba terminando de cavar ese canal. Al final de este periodo inicial, ya no veía los barcos como gigantes inalcanzables, sino como clientes. Su maleta de cartón había sido reemplazada por una de cuero, y aunque sus ropas seguían siendo las de un trabajador, su mente ya habitaba en las oficinas de mármol que veía a lo lejos. Sabía que el siguiente paso requeriría más que sudor, requeriría una audacia que lo pondría en la mira de los verdaderos dueños del puerto, pero para entonces, él ya tendría el motor encendido y la proa apuntando hacia la tormenta. La consolidación del poder de Julián comenzó una madrugada de octubre, cuando un norte de una violencia inusitada azotó la costa veracruzana. El viento aullaba entre las estructuras metálicas de las grúas y la arena golpeaba los cristales de las oficinas portuarias como metralla. En medio de ese caos meteorológico, un carguero de bandera noruega, el Nordic Star, sufrió una rotura en el sistema de propulsión justo antes de alcanzar la protección del rompeolas. El barco, cargado con toneladas de maquinaria industrial destinada a la expansión de las refinerías, quedó a merced de las corrientes, amenazando con encallar en los bajos o, peor aún, chocar contra la infraestructura del muelle principal. Las autoridades portuarias, con sus remolcadores oficiales operando al límite de su capacidad y con tripulaciones temerosas de la fuerza del oleaje, dudaban en enviar más apoyo. Fue en ese vacío de valentía donde Julián encontró el espacio para cimentar su leyenda. No lo hizo por un impulso heroico, sino con el cálculo frío de quien sabe que el riesgo más alto ofrece el margen de beneficio más grande. Julián subió a su remolcador, que ahora contaba con un motor repotenciado y una tripulación de 3 hombres leales que preferían el dinero al miedo. Mientras el resto del puerto buscaba refugio, él soltó amarras. La lucha contra el mar fue una danza brutal. La pequeña embarcación desaparecía entre las crestas de las olas de 4 metros para reaparecer segundos después, impulsada por la terquedad de un hombre que se negaba a ser un simple espectador de la fortuna. Logró acercarse al gigante noruego y, mediante una maniobra que desafiaba cualquier protocolo de seguridad, estableció contacto con el capitán. A través de la radio, en su inglés fragmentado pero autoritario, Julián no pidió permiso para ayudar, dictó las condiciones de un rescate privado. En menos de 3 horas, contra todo pronóstico y bajo una lluvia que impedía la visión a más de 1 metro, el Nordic Star fue guiado a aguas seguras. Ese acto no solo le valió una recompensa económica que superaba todo lo que había ahorrado en 3 años, sino algo mucho más valioso: el respeto absoluto de las navieras internacionales. Con el capital obtenido del rescate, Julián tomó una decisión que lo separó definitivamente de los intermediarios comunes. En lugar de gastar el dinero en lujos ostentosos que delataran su nueva posición, decidió comprar el silencio y la lealtad de los almaceneros más antiguos del puerto. Entendió que la información era la moneda de cambio más fuerte en Veracruz.
Sabía que barcos venían con exceso de carga, cuáles tenían problemas de documentación y quienes necesitaban despachar su mercancía sin pasar por los tediosos retrasos de la burocracia oficial. Creó una red logística paralela que funcionaba con la precisión de un reloj suizo dentro de la aceitada maquinaria del puerto. Su oficina dejó de ser el puente de un remolcador para convertirse en una modesta planta alta frente al malecón, desde donde podía vigilar el movimiento de las grúas mientras coordinaba por teléfono el destino de cargamentos que nunca tocaban sus manos, pero que le dejaban un porcentaje por cada movimiento. Fue en esta etapa donde Julián descubrió el negocio del café y los granos. Veracruz era la puerta de salida del oro negro mexicano hacia Europa y Estados Unidos, pero el mercado estaba controlado por viejas familias locales que se movían con la parsimonia de quienes se saben dueños de todo. Julián, con su agilidad de advenedizo y su conocimiento de las rutas marítimas, empezó a ofrecer a los productores de las altas montañas de Coatepec y Huatusco algo que los grandes terratenientes no podían: inmediatez. Utilizó su flota de remolcadores y barcazas para cargar el café directamente desde los muelles privados, saltándose las colas del puerto federal. Esto no solo reducía los costos de almacenamiento para los productores, sino que garantizaba que el grano llegara más fresco a su destino. La resistencia de las élites locales fue feroz, intentaron bloquear sus permisos, sabotear sus embarcaciones y difamarlo en las gacetas comerciales. Sin embargo, Julián ya no era el estibador de la maleta de cartón, era un estratega que conocía los secretos de cada rincón del puerto y tenía amigos en los lugares donde se firmaban los decretos. La expansión fue agresiva. Julián entendió que para ser verdaderamente rico en un puerto, uno no debe poseer las mercancías, sino los espacios donde éstas descansan. Empezó a adquirir terrenos baldíos y viejas bodegas en las inmediaciones de la zona portuaria, anticipándose a la expansión que el gobierno federal planeaba para la década siguiente. Cada vez que alguien necesitaba un metro cuadrado para guardar acero, grano o maquinaria, terminaba pagándole renta a él. Su estilo de vida cambió, pero no su esencia. Seguía vistiendo camisas de lino blanco y pantalones oscuros, una uniforme que le permitía estar lo mismo en una cena con diplomáticos que en el lodazal de una construcción. Se volvió un experto en la diplomacia del salitre, sabiendo cuándo ser el caballero elegante y cuándo el hombre duro que recordaba perfectamente cómo se siente el peso de un fardo sobre la espalda. Su nombre empezó a pronunciarse con una mezcla de envidia y admiración en los cafés de los portales, donde los hombres de negocios veían con asombro cómo aquel forastero estaba redibujando el mapa económico de la ciudad. El punto culminante de este periodo fue la creación de su propia agencia aduanal y naviera. Ya no dependía de nadie. Tenía los barcos, tenía los almacenes y tenía los contactos en el extranjero. Sin embargo, el éxito trajo consigo una soledad que Julián no había previsto. Sus días eran una sucesión interminable de cifras, contratos y negociaciones. Se dio cuenta de que la riqueza era una montaña que, conforme se escalaba, ofrecía una vista más amplia pero un aire más frío. Para mantener su imperio, tuvo que aprender a navegar en las aguas profundas de la política nacional, financiando campañas y asegurando favores que le permitieran mantener su hegemonía sobre el movimiento de carga. Veracruz se había convertido en su tablero de ajedrez particular. Cada vez que un buque de gran calado entraba en la bahía, Julián sabía que una parte de esa carga, de una manera u otra, contribuiría a aumentar los ceros en sus cuentas bancarias. Al cerrar este segundo capítulo de su vida, Julián de la Riva ya no buscaba la aceptación de la alta sociedad veracruzana, ellos buscaban la suya. Había transformado el sudor de sus inicios en un capital que fluía con la misma constancia que las mareas. Se sentaba a veces en el malecón, al caer la tarde, observando el mismo horizonte que lo recibió años atrás. La diferencia era que ahora, al mirar las luces de los barcos en la distancia, no veía amenazas ni misterios, sino activos circulantes. Había pasado de ser un hombre que sobrevivía al puerto a ser el hombre que hacía que el puerto funcionara. Sin embargo, en el fondo de su mente, sabía que la verdadera prueba de un imperio no es cómo se construye, sino cómo se sostiene frente al paso del tiempo y las ambiciones de quienes venían detrás, tan hambrientos como él lo estuvo una vez. El niño de la maleta de cartón había muerto, dejando en su lugar a un titán de acero y sal que todavía no había terminado de reclamar todo lo que el mar le debía.
El tercer acto de la vida de Julián de la Riva comenzó cuando el puerto de Veracruz ya no le cabía en las manos y su nombre se había convertido en un susurro inevitable en cada transacción que cruzaba el Golfo. A principios del nuevo milenio, Julián entendió que la verdadera inmortalidad financiera no residía en el movimiento constante de mercancías, sino en la propiedad de la infraestructura que permitía ese movimiento. Su ambición, que antes era una llama voraz y desordenada, se había transformado en un bloque de hielo sólido y transparente. Ya no necesitaba estar a pie de muelle bajo el sol abrasador, ahora operaba desde un despacho blindado en lo alto de un edificio de cristal que reflejaba el azul del mar y el gris de los contenedores. Su imperio, que había comenzado con una lancha remendada, ahora abarcaba terminales especializadas en graneles líquidos y una flota de transporte terrestre que conectaba el puerto con el corazón del país. Se había convertido en el arquitecto de una red invisible que alimentaba a millones, controlando desde el trigo que se convertía en pan hasta el acero que levantaba los rascacielos de la capital. La madurez le trajo a Julián una sofisticación que el joven estibador nunca habría imaginado. Sin embargo, no olvidaba la textura del salitre. Mientras otros magnates se rodeaban de lujos europeos para ocultar sus orígenes, él abrazó la identidad del puerto con una fuerza renovada. Invirtió gran parte de su fortuna en la restauración del centro histórico, no por filantropía pura, sino porque sabía que el valor de una ciudad aumenta cuando se respeta su alma. Compró edificios coloniales que caían en pedazos por el abandono y la humedad, transformándolos en hoteles boutique y centros culturales que devolvieron la vida a las calles empedradas. Julián comprendió que para que su imperio fuera eterno, debía estar entrelazado con el destino de Veracruz. Cada vez que sonaba el silbato de un barco entrando a la bahía, Julián sentía un eco en su propio pecho, él era el puerto y el puerto era él. Su riqueza ya no se medía solo en dólares acumulados en cuentas de ultramar, sino en la capacidad de decidir el futuro de miles de familias que dependían de sus empresas. Pero el ascenso al pináculo de la pirámide trajo consigo desafíos que no se resolvían con fuerza bruta ni con contratos firmados. La competencia global y la llegada de gigantescas corporaciones asiáticas amenazaban con desplazar a los operadores locales. Julián, viendo que el mundo se hacía más pequeño y agresivo, decidió realizar su jugada maestra, la diversificación absoluta. En lugar de luchar contra los gigantes, se convirtió en su socio indispensable. Viajó a Shanghái, Róterdam y Hamburgo, sentándose a la mesa con hombres que controlaban el comercio mundial. Allí, con la misma calma con la que enfrentó la tormenta en el remolcador décadas atrás, negoció alianzas que convirtieron a Veracruz en el nodo principal de una nueva ruta comercial. No se dejó deslumbrar por los rascacielos extranjeros, él sabía que el control de la llave del Golfo era un activo que ningún dinero podía comprar si no se tenía la astucia para defenderlo. Regresó a México no solo como un millonario local, sino como un jugador global, con la seguridad de quien ha asegurado su linaje por generaciones. A pesar de su éxito, Julián mantenía un ritual que desconcertaba a sus asistentes y socios. Una vez al mes, se despojaba de sus trajes a medida y de su reloj de oro, vestía una guayabera sencilla y se sentaba en una mesa apartada del gran café de la parroquia. Allí, entre el estruendo de los comensales y el aroma del café recién tostado, observaba a los jóvenes que llegaban al puerto con la misma mirada hambrienta que él tuvo en 1974. A veces, de forma anónima, ayudaba a alguno de ellos, financiando una pequeña embarcación o pagando los estudios de un hijo de estibador, recordando que la suerte es solo la oportunidad encontrándose con la preparación. En esos momentos de reflexión, Julián se daba cuenta de que el dinero era solo una herramienta para comprar tiempo y libertad, pero que la verdadera satisfacción provenía de haber vencido al destino que le habían impuesto al nacer. No era solo un hombre rico, era un hombre que había reescrito su propia narrativa en las páginas de la historia de una ciudad que nunca duerme. El capítulo final de su construcción personal fue la creación de una fundación dedicada a la protección del ecosistema marino del Golfo. Entendió, tarde pero con firmeza, que el mar que le había dado todo estaba sufriendo por el mismo progreso que él impulsaba. Financió investigaciones para la preservación de los arrecifes y la limpieza de las aguas, devolviéndole al océano un poco de la generosidad que éste le mostró cuando no era nadie. Sus detractores decían que era una forma de limpiar su conciencia, pero para Julián era un cierre de ciclo lógico.
El hombre que empezó cargando sacos ahora cargaba con la responsabilidad de proteger el origen de su fortuna. Al cumplir 70 años, Julián de la Riva se encontraba en la terraza de su residencia en la Riviera Jarocha, mirando el horizonte donde el sol se hundía en el agua. Sus 3 hijas, educadas en las mejores universidades pero con el mismo temple indomable de su padre, ya se encargaban de la operativa diaria del consorcio, permitiéndole a él disfrutar del silencio que solo los hombres que han dicho todo pueden apreciar. La historia de Julián terminó convirtiéndose en una leyenda urbana en los muelles. Los viejos marineros contaban a los novatos la historia del hombre que hablaba con las tormentas y que sabía dónde estaban enterrados los tesoros del comercio antes de que llegaran a la aduana. Se decía que si alguien caminaba por el malecón a medianoche y veía una silueta solitaria mirando hacia el horizonte, era don Julián asegurándose de que el puerto siguiera latiendo. Su fortuna, calculada en miles de millones, estaba blindada en fideicomisos y empresas, pero su verdadero legado era la transformación de Veracruz en una potencia moderna sin perder su esencia de son y café. Julián no murió como un simple acumulador de capital, sino como una institución. Cuando finalmente el tiempo reclamó su cuerpo, el puerto guardó un minuto de silencio absoluto, las grúas se detuvieron y los barcos hicieron sonar sus sirenas en un coro fúnebre que se escuchó hasta las montañas de Orizaba. El hombre de la maleta de cartón se había ido, pero el imperio que construyó con sudor, audacia y salitre permanecería como un monumento eterno a lo que un solo hombre puede lograr cuando se niega a aceptar que el horizonte es un límite.